Bienvenidas y bienvenidos a la segunda parte del curso de Introducción a Bases de Datos y SQL. Me presento, mi nombre es Manuel Corrado, soy ex estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente me estoy desempeñando como ingeniero de datos en Ticketboat y trabajé también como ingeniero de datos en Publicis Group y científico de datos en Avast Media. Antes que nada, quería que hagamos una pequeña recapitulación de lo que vimos en la clase anterior, en donde tuvimos una buena introducción a conceptos claves de SQL, como qué es una base de datos, para qué nos sirve, qué no es una base de datos, qué es un DBMS, qué es un motor de bases de datos, cuáles son las diferencias entre ellos, los tipos de bases de datos que tenemos, eh, los tipos de datos que nos permiten la mayoría de los motores de SQL. Tuvimos también una introducción al diseño y a la creación de una base de datos. Y finalmente una introducción al lenguaje SQL propiamente dicho. En específico vimos cómo se conforma un comando select, que es el comando más utilizado, y también vimos cómo crear tablas, cómo ingresar registros, cómo borrar registros, etc. En este sentido, queríamos, antes de introducirnos a nuevos conceptos, queríamos entrar en profundidad en dos puntos clave. El primero es los tipos de datos y su importancia. Si recordamos un poco las diapositivas que vimos en la clase anterior, podemos recordar que hay muchos data types que a priori parecieran utilizarse para lo mismo, ¿verdad? Es decir, tenemos char y varchar, así también como text. Y la descripción en ambos casos es muy similar. Básicamente lo que pretenden es permitirnos almacenar tipos de datos, perdón, datos de tipo de texto, y cada una tiene distintas características, ¿no? O sea, como puede ser el max size, es decir, cuán grande puede ser el texto que nosotros ingresemos, y una variable o una columna a la que no le prestamos atención en la clase pasada, pero no es menor, es la de storage, que nos indica cuánto va a ocupar en espacio en nuestra base de datos un registro de cada uno de estos data types. Lo mismo, bueno, sucede con los valores numéricos, ¿verdad? O sea, tenemos TinyInt, que nos permite almacenar números enteros en un rango de 0 a 255, SmallInt, Int y BigInt, que se utilizan para almacenar el mismo tipo de datos, pero con rangos incrementalmente mayores. Como vemos acá, en el caso del storage, también podemos observar que en función de qué tipo de dato elijamos, de nuevo, cada registro que nosotros almacenemos con este tipo de dato ocupará 1, 2, 4 u 8 bytes, dependiendo del tipo de dato que nosotros setiemos. Entonces, en este sentido, es muy importante que a la hora de crear nuestras tablas y los esquemas, nosotros conozcamos en detalle nuestros datos, es decir, qué volumen vamos a manejar, cuáles y cómo son las fuentes de datos que vamos a recibir para almacenar, y si hay cambios en ellas, con qué frecuencia suceden estos cambios y demás. En la clase pasada nosotros revisamos un ejemplo de una tabla customers, eh, cuya idea era básicamente almacenar datos acerca de nuestros clientes. Y si revisamos, vamos a ver que la sentencia que estuvimos analizando en la clase pasada es una sentencia del tipo createTable, con una cláusula de if not exists. Esto, recordemos, era para que si la tabla ya existía no tuviéramos ningún inconveniente. Y dentro de los paréntesis teníamos la definición de cada una de nuestras columnas con el tipo de datos que queríamos para cada una de ellas. Ahora bien, acá abajo tenemos una nueva manera de crear esta misma tabla,
el comando o la cláusula es la misma. Nosotros lo que le vamos a decir al motor es create table if not exists, es decir, crea una tabla si esta no existe. Pero vamos a ver que lo que tenemos entre los paréntesis se modifica un poco. Por ejemplo, en el primer caso tenemos que Customer ID será de tipo int, Customer Name será de tipo varchar 50 y fecha inicio y fecha fin serán de tipo date. En el segundo caso, sin embargo, tenemos que Customer ID va a ser de big int y Customer Name, fecha inicio y fecha fin son tipo texto. Traemos este ejemplo por varias razones. Si nosotros no somos cuidadosos, nosotros podríamos usar esta segunda manera de crear una tabla, que en el comienzo podría resultarnos igual de útil. Es decir, nosotros las consultas de select o de ingresar registros las vamos a poder ejecutar de la misma manera con cualquiera de las dos tablas que creamos anteriormente. Pero acá empiezan a tomar un peso muy importante las preguntas que hablamos, que dijimos anteriormente, ¿no? ¿Qué volumen vamos a manejar? ¿Qué tipos de datos? ¿Cómo cambian las fuentes de datos que nos van a llegar? Y demás. Y esto es importante porque si nosotros no somos cuidadosos, por ejemplo, y tenemos una tabla de clientes donde vamos a tener millones y millones de clientes distintos, entonces por un lado puede ser que el tipo entero nos quede corto, es decir, puede ser que nosotros lleguemos a la situación en donde ingresamos tantos customers nuevos, clientes nuevos, en donde el nuevo ID va a superar el rango que nos permite el data type int. Si revisamos un poco más arriba, vamos a ver que el tipo int nos permite números positivos hasta los 2.000 millones. Y si nosotros tuviéramos miles de millones de clientes, esto nos podría ser un error. Por lo que a priori podría parecer que poner el Customer ID como big-int es la solución obvia. Pero en ese caso también hay que tener cuidado porque si nosotros conocemos bien nuestras bases de datos y nuestras fuentes de datos, o conocemos muy bien el problema del negocio porque conocemos bien la empresa y conocemos la estructura, quizás nosotros podemos anticipar que en ningún contexto nosotros llegaríamos a miles de millones de clientes. Entonces, en ese sentido, si nosotros optamos por presentar o armar nuestro esquema de datos utilizando big-int para tener un rango mayor, lo que va a terminar sucediendo es que se va a poder trabajar correctamente, pero cada registro va a ocupar un poquito más de espacio que si nosotros hubiéramos seteado el tipo int en vez de big-int. Y de nuevo, esto a priori puede parecer un poco trivial, pero a medida que nosotros trabajemos con una mayor cantidad de bases de datos y una mayor cantidad de registros en cada una, estos detalles pueden hacer que las consultas que nosotros tiramos hacia la base de datos sean poco performantes, tarden mucho o en otro caso que fallen incluso. Lo último que queríamos repasar antes de avanzar con nuevos conceptos era lo que aprendimos en la clase pasada como anatomía de un comando select. Nosotros sabemos de la clase anterior que la sentencia se compone de varias cláusulas, que ellas son select, from, where, group by, order by y having. Pero algo que no mencionamos es que el orden en el que nosotros escribamos estas cláusulas es muy importante, al punto que si nosotros no respetamos el orden en el que tienen que ser escritas, el comando probablemente arroje un error. Por esto queríamos presentarles una pequeña regla mnemotécnica, o también llamadas ayuda a memoria, para ayudarnos a recordar y repasar mentalmente
cuál es el orden que tenemos que seguir para escribir correctamente nuestros comandos select. La frase que nos va a ayudar con esto es "So few workers go home on time". En castellano sería algo como "muy pocos trabajadores vuelven a casa a tiempo". Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Y nos va a servir por lo siguiente. Si nosotros recordamos la primera letra de cada una de estas palabras, lo que nos va a indicar es en qué orden tienen que ir las cláusulas que mencionamos más arriba. La palabra so sirve para representar al comando select, few from, workers where, go group by, home es having y on es order by. El time está ahí simplemente para completar la frase y que tenga sentido semántico. Si vemos un pequeño ejemplo, vamos a ver que la primera sentencia que tenemos escrita acá es incorrecta y arrojaría un error. Si la leemos sería select columna 1 y un count de la columna 2 from tabla, group by columna 1 where columna 2 es igual a 1. Como sabemos y como explicamos arriba, este comando no está respetando el orden en el que las cláusulas deben ser escritas y por lo tanto, como dijimos, arrojaría un error. Por su parte, la segunda sentencia sí funcionaría, que es select columna 1, count columna 2, from tabla, where columna 2 es igual a 1, group by columna 1. Como vemos, la diferencia puede parecer muy pequeña, pero esto puede darnos muchos dolores de cabeza si no prestamos atención al orden en el que nosotros escribimos nuestras cláusulas. Bueno, ahora sí vamos a pasar a introducir nuevos conceptos. En este caso vamos a hablar de las vistas o views, que son básicamente una tabla virtual basada en el resultado de una consulta tipo select a una tabla. Como comentamos en la clase anterior, existen varias razones por las cuales las vistas pueden ser útiles. Por temas de seguridad, por ejemplo, podríamos requerir que un grupo de usuarios tenga acceso exclusivamente a algunos datos y no a otros dentro de una tabla. Y por temas de conveniencia, por ejemplo, nos podría interesar filtrar las columnas que un usuario vea. Esto se ve representado muy claramente si nosotros tenemos, por ejemplo, una tabla con 200 columnas y existe un conjunto de usuarios que para su trabajo, para sus tareas, no necesita todas las columnas. Entonces, probablemente lo que nos convenga hacer es generar una vista que tenga un subconjunto de las columnas que le son útiles a los usuarios finales y la creamos justamente para que ellos tengan acceso directamente a lo que necesitan. Crear una vista es muy similar a como veníamos creando una tabla, con la importante diferencia que tenemos que especificar un comando select a la hora de crearla. Como primer ejemplo vamos a crear una vista en la cual queremos mostrar datos de la tabla umai.customers que trabajamos en la clase anterior, con la condición de que solo vamos a mostrar a los clientes cuyo nombre contengan la letra A. En este caso vamos a crear una vista con las mismas columnas, pero filtrando registros. Si empezamos a leer, vamos a ver que empieza, como dije, similar a cómo se crea una tabla. Create view, nombre de la vista, y una palabra reservada que creo que no mencionamos todavía, que es la palabra as, que básicamente lo que nos dice es crear una vista como lo que viene a continuación. Entonces, repasándolo, sería create view, vista de ejemplo, as, select asterisco para traer todas las columnas, from umai.customers y la letra C al lado para asignarle un alias, y finalmente un where c.customername like porcentaje a porcentaje. Esto ya lo repasamos en la clase anterior, pero básicamente significa, la condición significa tráeme los registros
donde el nombre del cliente tenga cualquier cosa antes de la letra A y o cualquier cosa después de la letra A. De la misma manera podríamos crear una vista que contenga las mismas filas que la tabla original, pero filtrando las columnas que queremos mostrar. Esto es lo que comentaba antes, que por temas de conveniencia nos puede resultar útil. Por ejemplo, si tenemos una tabla con 200 columnas, por ahí nosotros queremos una vista con un subconjunto de ellas para facilitar el trabajo. Entonces, esto sencillamente se hace con Create View, vista ejemplo 2, as, select, customer name y fecha de inicio, from umai.customers y de nuevo la letra C para asignarle un alias a esa tabla. Como vemos, esto es muy sencillo, es muy importante respetar el orden, el Create View, el nombre de la vista que nosotros queremos, la palabra reservada as y luego la sentencia de select que nosotros queremos utilizar para definir esa vista. Finalmente, nosotros podemos complejizar esto y la creación de vistas tanto como lo necesitemos. Y como ejemplo podemos tomar el hecho de que algún usuario nos solicita tener una vista disponible que muestra lo siguiente. Por un lado, quiere el nombre de los usuarios y además quiere filtrar solamente el nombre de los usuarios que se dieron de alta el día de ayer. Entonces, en este caso vamos a estar filtrando columnas y también vamos a estar filtrando registros. De nuevo, como ya veníamos viendo, hacemos Create View, nombre de la vista, as, select, el subconjunto de columnas que queremos elegir, from umai.customers con el alias, en este caso la letra C, where fecha de inicio igual current date -1. Por esto último de current date no se preocupen, es algo que los distintos motores implementan de maneras relativamente distintas, pero en este caso Postgres tiene una palabra reservada que es current-date, al que nosotros le podemos restar para tomar distintos días. En este caso, el día de ayer lo podemos entender como current date -1, es decir, el día de hoy menos un día nos estaría dando el día de ayer. Lo que tiene de interesante esto además es que cada vez que alguien consulte esta vista, esto ya lo vamos a hacer en la etapa de ejercitación, pero una vez que la vista esté creada y la gente consulte esa vista mediante comandos de select, esto se va a estar actualizando con datos reales constantemente. Entonces, si yo hoy hago una consulta de esta vista, me va a traer datos del día de ayer, y de la misma manera, si yo mañana consulto esta vista, me va a traer los registros del día de hoy. Bueno, ahora vamos a continuar con un concepto que se llama subconsultas o subqueries, que como indica su nombre es básicamente una query de SQL anidada dentro de una query mayor. Hasta el momento estuvimos trabajando con queries relativamente chicas o sencillas, pero a medida que se complejiza el trabajo nos vamos a encontrar con situaciones en las que las subqueries resultan muy útiles. Una subquery puede estar anidada dentro de una consulta del tipo select, insert, update o delete, pero se utiliza generalmente en conjunto con la cláusula where dentro de una sentencia select. Veámoslo con un ejemplo, así se entiende mejor. Si recordamos de la clase pasada, habíamos creado una tabla llamada umai.orders que tenía 5 columnas: order ID, customer ID, order date y order price. Perdón, son 4. A partir de acá uno puede querer hacer un montón de cosas como los ejercicios que estuvieron haciendo en la clase anterior, pero supongamos que tenemos que consultar esa tabla y devolver los registros
en donde el valor de order price sea el máximo de toda la tabla. ¿Cómo podemos lograr con las herramientas que tenemos hasta el momento si de antemano no sabemos cuál es el precio máximo? Bueno, ahí entran en juego las subconsultas. Viendo la query que tenemos acá abajo, nosotros, si supiéramos cuál es el valor máximo de una orden, simplemente daríamos select asterisco from umai.orders where order price igual 1000, por poner un ejemplo. Pero como comentaba, cuando las bases tienen muchos registros y sobre todo cuando manejamos muchas bases y muchas tablas, nosotros no sabemos de memoria los registros que existen en cada una. Entonces, usar una subquery en este caso resulta muy útil. Repitiendo la query de recién, nosotros podemos, en vez de poner un precio específico, definir select asterisco from umai.orders where order price es igual a una subconsulta. Es decir, acá entra en juego la subquery, porque le vamos a decir, tráeme todos los registros de umaiOrders donde el precio sea igual a otra query, que en este caso es select el max order price from orders. En este caso hay que corregir aquí que esto también debería decir umai.orders, porque si no, no vas a saber a qué tabla de orders nos referimos. Como mencionábamos antes, esto no es solamente usado en cláusulas del tipo select, sino que también lo podemos hacer en insert. Por ejemplo, si tuviéramos un caso donde tenemos una tabla llamada orders antiguas, con el mismo esquema, es decir, las mismas columnas y los mismos tipos, y queremos insertar los registros de órdenes antiguas a la nueva tabla umai.orders, podemos usar una subconsulta para facilitarnos el trabajo. Acá entra también en juego el hecho de que le vamos a agregar una condición extra, que es que de orders antiguas nos vamos a quedar con las órdenes a partir de cierta fecha para ir practicando un poco esto de que todo lo que vamos viendo se termina conjugando más adelante para obtener los resultados que queremos. Si recuerdan de la clase anterior, nosotros lo que hacíamos para insertar registros, en ese caso ficticios, lo que hacíamos era insert into la tabla y poníamos values y entre paréntesis poníamos los distintos valores y los distintos registros que queríamos ingresar. Pero en este caso, utilizando una subconsulta, podemos insertar dentro de la tabla umai.orders todos los registros de umai.orders antiguas donde el order date sea mayor o igual a el 1 de enero de 2021. Como ven, si nosotros tuviéramos que escribir a mano los valores que queremos agregar, esto se podría volver súper tedioso y usando esta subquery esto se vuelve excesivamente más ágil y performante. Y finalmente, esto también lo vamos a estar viendo en la etapa de ejercitación, pero como vimos con las vistas, este comportamiento y estas herramientas se pueden extender y complejizar tanto como lo necesitemos. De todas formas, acá una aclaración no menor, que es que las subqueries, si bien son muy útiles en términos prácticos, no son la forma más eficiente en todas las circunstancias. Por lo que si en algún momento nos damos cuenta que estamos utilizando y reutilizando una misma subquery en muchos lugares y terminamos teniendo una query muy compleja que repite la misma subquery muchas veces, quizás nos convenga revisar tanto el esquema de los datos como las mismas subconsultas y la query en general para ver si hay alguna manera de optimizarlo. Antes de avanzar con uno de los últimos conceptos que queríamos introducir, quería avisarles que no se preocupen si todo esto que fuimos aprendiendo y fuimos repasando les parece mucho. Después obviamente y vamos a tener ejercitación para hacerlo, tanto asincrónicamente en otra notebook con ejercicios como en clase en vivo, así que nada, estos son conceptos que hay que ir practicando y justamente
haciendo ejercicios para pulir, pero nada, esto es básicamente una introducción teórica. Y una de las últimas cosas justamente que queríamos enseñarles tiene que ver con los joins. En la última parte de la clase anterior se vio un poquito de su uso, pero básicamente los joins son una parte fundamental del lenguaje SQL y en términos sencillos lo que hacen es nos permiten unir y cruzar datos entre tablas. Justamente en uno de los últimos ejercicios de la clase pasada, lo que queríamos era seleccionar un total gastado, que era un valor que se obtenía de una tabla llamada umai.orders, y queríamos además traer el nombre de quien había llevado a cabo ese gasto, que es un dato que existía en otra tabla, en este caso umai.customers. Para este tipo de situaciones y un montón de otras situaciones que se encuentran en el día a día trabajando con bases de datos, los joins son la herramienta principal. En este sentido existen 4 tipos de joins. El primero es inner join. Básicamente lo que hace el inner join es nos devuelve cuando lo utilizamos los registros que existan en las 2 tablas que estamos uniendo exclusivamente. Es decir, los registros que coincidan en la condición que nosotros aplicamos para el join y nada más que esos registros. En el ejemplo de la clase pasada nosotros queríamos unir datos de la tabla orders con customers y este join lo que haría es retornarnos exclusivamente registros en donde un cliente tiene una orden y viceversa. Acá tenemos un snippet de código donde podemos ver que aplicamos un select asterisco para traernos todas las columnas from la tabla umai.orders con la letra O para asignarle el alias y usamos inner join. Hacemos un inner join con la tabla umai.customers, la letra C para asignarle el alias y en on seteamos la condición con la cual nosotros queremos unir ambas tablas. En este caso, inner join umai.customers on o.customerID sea igual a c.customerID. Este join nos retornará, como ya dijimos, solamente los registros donde exista la coincidencia de Customer ID en orders con Customer ID en customers. Un pequeño detalle que es que en la mayoría, si no todos los motores de SQL a esta altura, la palabra que van a ver entre paréntesis es opcional. Es decir, que no hace falta que la escriban ustedes a la hora de escribir la sentencia de SQL que quieran, pero está bueno que al menos al principio la utilicen para que sea más fácil ver qué tipo de join están haciendo e incluso es una buena práctica como convención hacia ustedes cuando leen consultas y sentencias escritas por otras personas o ustedes mismos hace un tiempo, les es más fácil identificar qué tipo de join están implementando. Por otro lado, uno de los joins más importantes es el llamado left outer join, que lo que hace es nos devuelve todos los registros de la tabla que esté a la izquierda del join y además aquellos que coincidan con la tabla a la derecha. Usando el mismo ejemplo que veníamos usando antes, podemos ver que usamos select asterisco para traernos todas las columnas de la tabla umai.orders, left join a la tabla umai.customers, on o.customerID igual c.customerID. Acá una pequeña descripción, como decíamos antes, de qué es lo que nos devolvería esta sentencia y básicamente lo que haría es nos devolvería todos los registros de la tabla a la izquierda, que en este caso es umai.orders, y además nos va a traer aquellos registros de la tabla a la derecha, umai.customers, donde exista la coincidencia o.customerID igual c.customerID.
De nuevo, esto no se preocupen que lo vamos a ir viendo y repasando tanto en la ejercitación como en la clase en vivo. Hay mucho contenido acerca de esto en internet, pero lo importante es que se queden con el concepto teórico y ya vamos a ir viendo cómo funciona. Después, por otro lado, tenemos el conocido como right outer join, que sería, en palabras sencillas, digamos, la versión complementaria al left join, que, digamos, hace lo mismo, pero nos devuelve todos los registros que estén en la tabla a la derecha del join y aquellos que coincidan de la tabla a la izquierda. Por último, tenemos el full outer join, que básicamente nos devuelve todos los registros de ambas tablas, uniendo aquellos en los que esté la coincidencia que veníamos trabajando, que en este caso sería que el Customer ID de la tabla órdenes sea igual al Customer ID de la tabla Customers. Y finalmente, lo que tenemos acá debajo es una pequeña imagen que intenta ilustrar brevemente cómo funciona cada uno de estos joins. A mí personalmente me gusta entender esta gráfica de la siguiente manera. Asumamos que Table 1 es la tabla Orders, así mantenemos, digamos, consistencia con lo que veníamos trabajando en los ejemplos anteriores. Entonces tenemos Table 1 es Orders y Table 2 es Customers. Ahora bien, a mí me gusta entender que la parte que se solapa de ambas tablas es la parte que cumple con la condición que nosotros seteamos. ¿A qué me refiero con esto? La parte que se solapa de ambas tablas, acá, sería aquellos registros donde coincide el Customer ID de la tabla 1 con el Customer ID de la tabla 2. Entendiendo esto, que digamos la parte que se solapa es justamente aquellos que cumplen con la condición, la parte que está pintada nos indica qué es lo que nosotros vamos a recibir como respuesta de aplicar un join u otro. Entonces, si veníamos trabajando con el inner join, sabemos que lo que nos va a devolver el inner join son pura y exclusivamente aquellos registros que se solapen, es decir, que cumplan con la condición que nosotros aplicamos. Si volvemos un segundito hacia arriba, vamos a ver, como dijimos, que el inner join devuelve los registros que existan en ambas tablas exclusivamente, es decir, solo aquellos que cumplan con la condición. En el caso del left join, sin embargo, también se ve claramente, ¿no? Nosotros, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? En verde está explicitado qué es lo que nosotros vamos a recibir, es decir, lo que nos va a devolver el left join, que como dijimos nos va a devolver todo el contenido de la tabla 1, además de aquel contenido de la tabla 2 que cumpla con la condición, que también está pintado en verde acá y es la parte que se solapa entre ambas tablas. En el right join, por otro lado, tenemos lo mismo, digamos, pero espejado, es decir, que nos devuelve todo lo que existe en la tabla 2 más aquello que coincide entre ambas tablas. Y por último, el full outer join, que como explicamos, nos retorna todo el contenido de ambas tablas uniendo aquellas cosas que cumplan con nuestra condición. Es decir, que tengan un Customer ID en la tabla órdenes que coincide con algún Customer ID de la tabla Customers. Esto es una breve introducción al concepto de los joins, y ya me estoy repitiendo en este momento, pero lo vamos a ir repasando y viendo en futuros ejercicios. Bien, y llegamos con esto al último concepto que queríamos introducir en esta clase, y en este caso estamos hablando de la normalización. Un comentario aparte sería que entender y
terminar de concebir todos los conocimientos y las prácticas relacionadas a la normalización es algo que escapa al alcance de este curso, al punto que existen clases y cursos enteros dedicados pura y exclusivamente a este tema, pero de todas maneras pretendemos con esta clase dar una pequeña introducción al tema para que entendamos cuáles son las convenciones que se siguen en general y las buenas prácticas que nos van a ayudar a conseguir una correcta administración de bases de datos. En términos concretos, entendemos a la normalización como una técnica o un conjunto de técnicas que nos ayudan a organizar datos en una base y consisten en descomponer las tablas para eliminar la redundancia. Si no prestamos atención, podemos caer rápidamente en una situación en donde nuestra base se vuelve muy poco performante o lenta, es decir, que las consultas que nosotros ejecutamos contra la base demoran mucho en responder. Y no solo eso, sino que además la base en general se vuelve vulnerable a la inconsistencia de los datos. En este sentido, la normalización es un proceso en constante desarrollo por la comunidad y en términos bastante literales, es decir, año a año continúan saliendo y renovándose las normas y las prácticas que hay que seguir para la mejor normalización posible. Por lo tanto, nosotros nos vamos a enfocar en las que se llaman las primeras dos formas de normalización. Por un lado tenemos la que se conoce como First Normal Form o primera forma normal, y para cumplir con esta primera forma normal debemos cumplir con un par de requisitos. El primero es, debemos remover grupos repetidos de las tablas y registros con múltiples valores. Por otra parte, tenemos que crear tablas separadas por cada grupo de data que esté relacionado entre sí, y a la vez tenemos que identificar los distintos grupos de datos relacionados mediante una primary key. Y acá, como un pequeño ejemplo, tenemos una tabla que a priori no cumple con la primera forma normal, porque vemos que tenemos una tabla de 4 columnas donde tenemos Employee ID, Employee Name, Phone Number y Salary. En este caso serían ID de empleado, nombre de empleado, número de teléfono y salario. Y vemos rápidamente que para algunos de estos registros en phone number o número telefónico figuran varios valores. En este sentido, esta es una de las primeras cosas que tenemos que atacar a la hora de cumplir o intentar cumplir con la primera forma normal. Y en la tabla de abajo se ve como ya un poco procesada, la data acata un poco mejor las normas de la primera forma. En este sentido, vemos que tenemos las mismas 4 columnas, Employee ID, Employee Name, Phone Number y Salary, solamente que en este caso estamos repitiendo registros con la finalidad de desduplicar o remover los registros que antes contenían múltiples valores. De nuevo, como comenté, esto es un tema que es muy complejo y muy extenso, por lo que después vamos a estar brindando alguna bibliografía para que ustedes puedan seguir estudiando del tema, porque como comentábamos también es un tema muy extenso y asimismo muy importante para la administración de las bases. Por otra parte, tenemos la segunda forma normal o Second Normal Form, y para acatar con ella debemos cumplir con dos cosas muy importantes. La primera es cumplir con la primera forma normal, es decir, haber cubierto en algún punto todos los problemas que nuestra data tenía y que no cumplían con la primera forma normal. Y por otra parte, nos tenemos que asegurar de que no exista dependencia parcial. ¿A qué vamos con esto? Bueno, en este ejemplo se ve claramente. Por un lado, tenemos la tabla que está definida por un ID, un nombre, un apellido, un estado marital, un título de curso, un costo, una calificación y un grado. Acá, para explicar un poco a qué nos referimos con dependencia parcial, lo que podemos ver es que
Por ejemplo, la calificación es un valor que depende de varias cosas en esta misma tabla. Es decir, la calificación de una fila, digamos, depende tanto del primer nombre y el apellido, que son dos columnas separadas, así como también del título del curso. Entonces, en este sentido, lo que nos sugiere la segunda forma normal es que vayamos modificando las tablas y creando tablas nuevas, como sea necesario, para separar la data que está relacionada entre sí y asegurarnos de nuevo que no exista esta dependencia parcial. En el segundo ejemplo, que se ve acá abajo, vamos a ver que tenemos tres tablas que a priori parecieran contener la misma data que la tabla anterior. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y esta es una muy importante. En la primera tabla tenemos data pura y exclusivamente de estudiantes, como puede ser el nombre, el apellido y el estado marital. Y si vemos acá, no existe a priori ninguna dependencia parcial. Es decir, el estado marital depende pura y exclusivamente del usuario y nada más. En la segunda tabla, por ejemplo, tenemos ID, título del curso y grado. Y acá lo que tenemos es data relacionada a los estudiantes y los cursos al mismo tiempo. Pero bien, acá lo que sabemos es que el título del curso, Computer Science en este caso, depende pura y exclusivamente del ID, que representa a su vez a un estudiante. Entonces, de nuevo, en esta segunda tabla, no caemos en la dependencia parcial. Y lo mismo pasa con la tabla de cursos, donde, por ejemplo, el costo del curso depende pura y exclusivamente del título del curso. Y lo mismo sucede con la calificación. De nuevo, esto me repito para que quede claro, pero este es un tema muy complejo y que a diferencia quizás de los otros, no tiene una manera sencilla de implementarse porque a diferencia, por ejemplo, de los joins, las vistas o las subconsultas, no son cosas que nosotros escribamos o implementemos a la hora de escribir código en SQL, sino que más bien es una serie de prácticas y convenciones que tenemos que tener en mente a la hora de administrar nuestras bases de datos. De todas maneras, como decía también, vamos a agregar bibliografía o distintos cursos o material que ustedes pueden seguir para profundizar en este tema y vamos a tener también algún que otro ejercicio relacionado. Pasemos entonces a la etapa de ejercitación, donde vamos a estar repasando y utilizando justamente los conocimientos y los conceptos nuevos que estuvimos aprendiendo durante la clase. Básicamente lo que tenemos acá, como ya estuvimos viendo tanto en la clase pasada como en la clase teórica, lo que vamos a estar usando es una notebook de Google Collaboratory. Esto es muy útil para instancias pequeñas donde vamos a estar realizando pruebas, dado que Google nos provee de una instancia donde se ejecuta todo y nosotros simplemente tenemos que ir corriendo distintas celdas de código. En este sentido, si recuerdan de la clase anterior, no se tienen que preocupar por estas primeras dos celdas, en donde básicamente lo que hacemos es, instalamos dependencias y seteamos la base de datos. Y para este caso, para esta ejercitación, lo que hicimos fue crear una base de datos un tanto más cercana a lo que sería una base en la vida real, en el día a día. Y básicamente se define por 5 tablas, cada una de ellas con cientos de miles de registros. Y la idea es que vayamos poniendo en práctica los conocimientos. En ese sentido, es importante que antes de empezar repasemos un poco, al menos por encima, cómo está compuesta nuestra base.
Yo que bueno, la tuve que crear, sé de dónde vienen los datos, así que los tengo un poco más frescos, pero básicamente para que se den una idea, los datasets que populan las tablas son datasets de IMDb. Para los que no conocen, IMDb es una página eh, que se utiliza como pseudo foro para reviews de series y películas y contenido audiovisual en general. Y básicamente tenemos 5 datasets, en este caso 5 tablas. La primera es AKAs o AKAs, que básicamente lo que contiene es una primary key que se llama Title ID con una serie de columnas del tipo order, el título de la película, región, lenguaje, tipos de la película, atributos extra y si eso no es el título original. Después por otra parte tenemos la tabla de ratings que tiene la primary key tconst, que básicamente es el title ID y tiene además 2 columnas que son average rating y número de votos. Básicamente esto lo que nos dice es cuál es el puntaje promedio que le dio el público o la gente que participa de la página de IMDb y el número de votos que conforman justamente a ese rating. Por otra parte tenemos la tabla de crew con la misma compartiendo primary key con las demás, en este caso tconst, y 2 columnas más que nos dicen algo acerca de los directores y los escritores. Por otra parte tenemos la tabla principals con la misma primary key tconst, recordemos que hace alusión al ID del título, también con una columna de ordering, una clave foránea que se llama nconst, una categoría, un job que es básicamente el rol que desempeña una persona dentro de la película y characters en caso que esa persona represente a algún personaje dentro de la película, figuraría acá. Bien, acá lo que vemos es que tenemos una clave foránea en esta tabla que es nconst y básicamente de lo que nos sirve esta clave es para digamos comparar y coincidir datos entre la tabla de principals y la tabla de names, que como vemos tiene una primary key que es nconst compartiendo con la clave foránea de la tabla principals, un primary name que es básicamente el nombre efectivamente del actor, director, artista o que sea de la película, el birth year, el death year, que serían año de nacimiento y año de muerte en caso que lo tuviera, la profesión principal y known for titles, que nos dice un poco acerca de cuáles son los títulos que hicieron conocido o conocida a esa persona. Entonces pasemos a los ejercicios directamente. En el primero tenemos lo siguiente. Vamos a empezar utilizando, mejor dicho, un conjunto de subqueries para devolver con un único comando de select la cantidad de filas en cada una de las tablas para ir familiarizándonos un poco con nuestros datos. Entonces, acá lo que vamos a ver es, tenemos un select padre, digamos, o un select mayor, y lo que vamos a ir seleccionando es el count de cada una de las tablas, asignándole un título a esa columna. Entonces tenemos select count from umai.akas, select count from umai.ratings, count for names, principals y crew. Y vemos que si ejecutamos esa misma query, nos va a devolver 5 columnas justamente con los nombres que nosotros le solicitamos y nos va a decir que
cada una tiene 200.000 registros. En este sentido es donde también está bueno que empecemos a ejercitar con esta nueva base, porque ya el volumen de datos que estamos manejando se asemeja un poco más a lo que sería la vida real, ¿no? Es cierto que en el día a día o en el trabajo uno tiene muchas más tablas con más y menos registros, pero manejar cientos de miles de filas nos va a dar un poquito más de cercanía con lo que se encuentra uno generalmente en el trabajo. Entonces, bien, sabemos que tenemos estas 5 tablas, arriba tenemos el modelo de datos y sabemos que cada una tiene aproximadamente o exactamente 200.000 filas. Ahora bien, supongamos un caso en donde nos solicitan retornar aquellas películas que tengan un rating superior al rating promedio. Como dice, de nuevo podemos obtener esto utilizando una subquery. Esto lo estuvimos viendo en la clase teórica, pero básicamente la pregunta que nos hacíamos en ese entonces era, bueno, ¿cómo sé cuál es el rating promedio si yo todavía no tengo información acerca de las tablas? Y eso con una subquery lo podemos resolver sencillamente. Vemos que hacemos un select asterisco para traer todas las columnas from la tabla umai.ratings where average rating sea mayor a, y en la subquery tenemos select average del average rating from umai.ratings. Entonces, básicamente lo que va a pasar acá es que primero vamos a resolver esta subquery, que lo que nos va a devolver es un único valor con el valor promedio de los ratings, y a partir de eso vamos a quedarnos con todos los registros de la tabla ratings cuyo rating, vale la redundancia, sea mayor al promedio. Entonces acá vemos que si ejecutamos esa misma sentencia, lo que nos... perdón, se fue un poco hacia abajo. Lo que nos va a devolver es justamente un listado de, en este caso, 100 y pico mil de registros, en donde el rating de la película es mayor al promedio. Si se fijan en este caso, nosotros ni siquiera llegamos a ver cuál es ese promedio, porque la subquery y el motor lo resuelven por detrás y directamente aplican este filtro cuando sea pertinente. Si seguimos con otro ejercicio si continuamos con el ejercicio anterior, podemos extenderlo y pensar que ahora nos solicitan que traigamos además los títulos y las regiones de dichas películas. Y como ya vimos en la clase anterior, podemos obtener esto usando un join. Pero la pregunta que nos surge acá es, ¿qué tipo de join? Como vimos en la clase, nosotros tenemos 4 tipos de join principales: inner join, left join, right join y full outer join. Y entonces nos interesa entender cómo o por qué elegimos un tipo de join por sobre el otro. Y el ejercicio que está bueno que hagamos de a poco para entender en qué contexto usar cada uno es un poco resumir o reducir la necesidad que tenemos a los núcleos más importantes y a partir de ahí empezar a entender un poco qué join nos puede llegar a ser conveniente. Entonces, resumiendo lo que necesitamos, básicamente tenemos que traer las películas cuyo rating es superior al promedio. Esto ya vimos en el ejercicio anterior, que lo podemos conseguir a partir de la tabla umai.ratings. A eso tenemos que agregar la información de la tabla umai.akas o ACAS, en caso que esa información exista en esa tabla.
Eh, y además sabemos que por fuera del título no vamos a estar necesitando más datos, ni más columnas, ni más filas de la tabla umai.akeyase. Entonces, a priori, pareciera ser que un left join cumpliría con todos los requisitos. Porque si repasamos, lo que nos permite el left join es mantener todos los registros de la tabla, entre comillas, a la izquierda, mientras traemos los registros de la tabla a la derecha que coincidan en nuestra condición. Entonces, vamos a ver un poco el ejemplo para entender un poco más de qué se trata esto. Acá lo que está bueno que vayamos haciendo de a poco es que en vez de hacer un select asterisco para traernos todo, es que vayamos especificando cuáles son las columnas que nosotros queremos trabajar. Esto nos va a servir por varias razones. Por un lado, en el día a día es importante acotar siempre lo que nosotros traemos para no sobrecargar a la base con cosas que no necesitamos. Por ejemplo, de la tabla ratings, nosotros vamos a traer tconst, que lo denominamos r-title-id. También vamos a necesitar el rating, que lo llamaremos r-rating. Asimismo con numVotes, lo llamaremos número de votos. Y después de la tabla AKAs nos vamos a traer el título y la región. Acá noten que le agrego un prefijo con la letra mayúscula de la tabla a la que corresponde. Y esto lo hago para que cuando nosotros veamos el resultado de esta query podamos entender claramente de dónde viene cada uno de los datos. Entonces, seleccionamos de nuevo, como decíamos, el conjunto de columnas que necesitamos, ni una más ni una menos. De umaiRatings, pasándole el alias de R. Left join, umai.akeyase con el alias de la letra A. On, es decir, unime estas dos tablas cuando r.tconst sea igual a a.titleID. Como aclaramos antes, en la tabla de AKAs el ID se llama titleID, pero en el resto de las tablas se llama tconst. Esto no está necesariamente errado, pero suele ser una buena práctica que si hay una clave primaria que se comparte entre muchas tablas o incluso una clave foránea, nos sirve para reconocer rápidamente que todas se llamen igual. En este caso no lo tenemos así, pero el join podría funcionar perfectamente. Entonces continuamos. Una vez que pasamos la condición con la que queremos joinear, además vamos a agregar una cláusula where donde el rating promedio, average rating, sea mayor a, y esto que ya vimos antes, que es la subconsulta que nos indica cuál es el rating promedio de la tabla ratings. Entonces, repasando de nuevo, tenemos select un subconjunto de columnas, from ratings, left join AKAs, en la condición que el title ID sea igual al tconst, y agregando y filtrando después de eso los registros en cuyo rating sea mayor al rating promedio obtenido de esta subquery. Como ven, esto de a poco se va complejizando y se puede volver un poco confuso, pero a medida que vayamos trabajando y practicando y ejercitando, esto se va a volver un poco más segunda naturaleza. Pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esta query en la celda de acá abajo y ver qué nos retorna. Bien, acá en el resultado lo que vemos son, digamos, a priori todos los datos que a nosotros nos interesa. Tenemos por un lado r-titleID, r-rating, r-número de votos. Recordemos que el prefijo nos está indicando que estas tres columnas
pertenecen a la tabla ratings. Y después A-título y A-región nos estaría indicando que estas dos columnas las obtuvimos de la tabla AKAs. Acá un pequeño detalle, un pequeño comentario que quería hacer, que no comentamos cuando estábamos haciendo la introducción a los joins, que es esto que se puede observar acá abajo. Vemos que hay un montón de registros en cuyo título y cuya región aparecen como nulos. ¿Por qué? Si recapitulamos en cómo funcionaba un left join, lo que sabemos es que la tabla a la izquierda, en este caso la tabla de ratings, mantendrá todos sus registros. El left join hace eso, nos devuelve todos los registros de la tabla a la izquierda y aquellos de la tabla de la derecha que coincidan. Entonces, acá tenemos Title ID, por ejemplo, 0014, que se llama U Regador Regado, una película brasilera. Pero ¿qué pasa? En estos últimos IDs de acá abajo, por ejemplo, lo que sucede es que nosotros tenemos un Title ID, tenemos un rating y tenemos una cantidad de votos, pero no tenemos el título ni la región de esa película. Y esto sucede porque cuando intentamos hacer el join, SQL, el motor por detrás, intentó buscar este ID en la tabla de la derecha, en este caso AKAs, y no lo encontró. Y como no lo encuentra, tiene, digamos, la amabilidad de completarnos el resto de los registros con valores nulos. De nuevo, esto es algo que a medida que vayamos haciendo más joins, más consultas, subconsultas y demás, lo vamos a ir viendo. Pero es importante entenderlo porque esto nos puede indicar que justamente estos IDs de acá no tienen una coincidencia en la tabla de la derecha, digamos. Ahora bien, otra cosa que queríamos repasar era algo que nos va a ayudar idealmente a ir sacándole y perdiéndole un poco el miedo a los joins, que suelen ser un concepto bastante complejo y que bueno, parece un poco intimidante cuando lo conocemos. Lo que quería que repasáramos era qué sucede si nos confundimos el tipo de join que tenemos que usar. La realidad es que no pasa nada. Simplemente no vamos a obtener el resultado que estamos esperando, ya sea porque estamos filtrando datos de más o filtrando datos de menos. Pero no es que el motor nos vaya a arrojar ningún error. Justamente por esto también es muy importante que revisemos y analicemos los resultados obtenidos y si son consistentes o coherentes con el problema de negocio que tenemos. Como ejemplo, lo que pusimos acá es básicamente la misma query que ejecutamos en el ejercicio anterior, cambiando simplemente el left join por otro tipo. En este caso, si revisamos, vamos a ver que la query, como decíamos, es exactamente la misma, cambiando exclusivamente la palabra left por la palabra inner y por tanto cambiando el tipo de join que estamos realizando. Vamos a correr esta celda y mirar un poco por arriba los resultados que obtuvimos. Primero y principal, lo que está bueno que miremos es la cantidad de registros que nos devolvió esta query versus la otra, la anterior. En la anterior, si vemos, teníamos 184.000 registros versus 86.000 en esta. Y otra cosa que también salta a la vista rápidamente es que en este caso no estarían apareciendo los valores nulos que comentamos más arriba. Esto sucede porque ese es el funcionamiento del inner join. Si recordamos o recapitulamos un poco lo que vimos en la clase teórica, lo que sabemos del inner join es que nos va a devolver exclusivamente los registros que cumplan con nuestra condición de on. Es decir, en este caso sería, r.tconst sea igual a a.titleID.
Entonces, ¿qué sucede? El inner join en este caso nos está devolviendo exclusivamente los registros cuyo title ID aparecen en la tabla AKAs. Es por eso justamente que tampoco vemos los valores nulos, porque como solamente recibimos como respuesta los registros coincidentes, entonces el motor no tiene por qué devolverme un dato nulo en el caso de la tabla AKAs. Continuando con los ejercicios, lo que puede surgir inmediatamente después de los ejercicios anteriores es que nos digan que la data que mostramos se necesita disponible por separado y que idealmente el usuario final no se tenga que preocupar por escribir correctamente los distintos joins, las subqueries que componen a los resultados, ni nada por el estilo. Entonces podemos volver a un concepto que revisamos en la clase teórica y este es el concepto de las vistas. En este caso vamos a crearla como lo vimos en la clase teórica y utilizando básicamente el comando create or replace view. Esto es similar, como ya dijimos, a cuando se crea una tabla, con la pequeña diferencia que cuando creábamos una tabla decíamos create if not exists, es decir, créame la tabla si no existe. Y en el caso de las vistas, lo que hacemos es créame o reemplazame una vista con este nombre y la palabra reservada as, que nos va a decir que lo que viene a continuación es el contenido, por así decirlo, de esa misma vista. Entonces vamos a ir adelante y ejecutar esta sentencia. Y lo que vamos a ver es que, como comentábamos también en la clase anterior, ahora nuestra vista existe como una tabla virtual a la que podemos consultar de la misma forma que consultamos una tabla real. Por ejemplo, podemos ejecutar un select count from pelis buenas con título, o podemos elegir seleccionar el máximo número de votos. Y vamos a ver que estos funcionan tal y como lo hacen con una tabla normal. En el primer caso, select count asterisco from pelis buenas con título. Vamos a ver que nos devuelve un count de 1000. Y en el caso de los número máximo de votos, vamos a ver que nos devuelve aquí 19.083 votos. Entonces, básicamente esto lo podemos extender como nos guste, pero básicamente la idea es que recordemos que una vez creada la vista, nosotros o el usuario final puede interactuar con ella tal como lo haría con una tabla normal. Por último, la idea es que vayamos a algo bastante más complejo para poder poner un poco en práctica todos los conceptos al mismo tiempo. Supongamos que nos solicitan lo siguiente. Queremos el título de una película con el mayor número de votos, con las condiciones de que haya un actor con John en su nombre y cuyo actor tenga menos de 75 años. Para poder cumplir con esto vamos a tener que repasar un poco nuestro modelo de datos para saber cuáles son las tablas que vamos a tener que ir consultando y probablemente cruzando y los datos que habitan en cada una de ellas. Vamos un segundo entonces hacia arriba de todo, teniendo en mente qué es lo que necesitamos. Básicamente la consigna nos dice: quiero el título de una película con el número máximo de votos y quiero aplicar dos condiciones. Por un lado, que un actor tenga el nombre John en algún lugar, y por otro, que ese actor tenga menos de 75 años. Entonces,
repasando un poco las tablas, observamos que el título efectivamente se encuentra en la tabla de AKAs. El nombre de los actores lo vamos a tener que obtener a partir de la tabla Names. Y el número de votos lo vamos a estar obteniendo de la tabla Ratings. Pero acá hay un pequeño paso intermedio con el que no nos tuvimos que enfrentar antes, que es que la tabla de Names está relacionada exclusivamente con la tabla de Principals y no así con el resto. Entonces, esto es algo que vamos a tener en cuenta porque a la hora de querer obtener o cruzar registros entre la tabla Names y las otras, vamos a tener que usar como paso intermedio la tabla Principals. Bien, con todo esto creo que estaríamos listos para pasar a crear la sentencia que nos va a devolver esto y vamos a ir revisándola paso a paso. Vemos que, para empezar, como comenté antes, lo que está bueno que hagamos, y que en este caso es un requisito de la consigna, es seleccionar exclusivamente las columnas que nos interesan. En este caso, title de la tabla AKAs y por otro, el número de votos de la tabla ratings. Entonces tenemos select title, número de votos de la tabla umai.names con el alias de n, left join umai.principals con la letra P, donde el ID de la persona coincida con el ID de la persona de la tabla principals. Esto es en parte por el paso intermedio que comentábamos antes que teníamos que realizar para llegar desde la tabla de nombres a el resto de nuestros datos. Entonces, lo que hacemos a continuación puede parecer un poco salvaje si se quiere, pero inmediatamente después de ese join, lo que nosotros vamos a hacer es volver a joinear nuestra data con otra tabla. Entonces aplicamos de nuevo un left join con la tabla umai.ratings, donde el tconst de la tabla P sea igual a el tconst de la tabla ratings. Una vez más, hasta este entonces nosotros tenemos, pudimos cruzar la data que necesitamos de la tabla de nombres con la tabla de ratings, que son dos cosas que vamos a necesitar, pero todavía nos falta el título de la película, que sabemos que existe en la tabla AKAs. Entonces volvemos a unir, es decir, volvemos a ejecutar un left join, esta vez con la tabla AKAs, donde el tconst de la tabla P sea igual a el title ID de la tabla A. De nuevo, esto, como ya lo mencionamos, en este caso en la tabla AKAs la clave primaria se llama title ID, pero en el resto se llama tconst. Entonces esta es la condición que queremos aplicar. Y finalmente, una vez que tenemos todos nuestros datos correctamente joineados o unidos, lo que vamos a hacer es aplicar el resto de nuestras condiciones. Por un lado, agregamos una pequeña cláusula para salvarnos de cualquier error. Yo de antemano me había encontrado con el hecho de que en el año de nacimiento había algunos casos donde en vez de un número figuraba la letra N, entonces quiero filtrar esos casos, es decir, no quiero que aparezcan. Esa es la primera condición. La segunda condición es un tanto más compleja, pero ya algo de esto estuvimos viendo en la clase pasada. Y básicamente lo que estamos haciendo, vamos de adentro hacia afuera. Lo que estamos haciendo acá es utilizar una función
nativa de Postgres que se llama DatePart. Esto lo que nos permite es pasarle un string de texto indicándole qué pedazo de la fecha es la que nos queremos quedar y del otro lado de la coma cuál es esa fecha de la que nosotros queremos extraer una parte. En este caso vamos a utilizar la función now, que lo que hace es devuelve o retorna la fecha actual al momento de ejecución. Entonces DatePart year sobre la fecha now lo que nos va a devolver es el año actual. Lo que hacemos una vez que tenemos el año actual, por temas de consistencia, es castearlo, es decir, pasarlo del tipo que sea a tipo integer. Esto ya lo revisamos en la clase anterior, pero básicamente es un paso necesario para poder hacer operaciones con esa parte del año, digamos. Y lo que vamos a hacer es, al año actual, que es lo que conseguimos en esta parte, al año actual le vamos a restar el año donde nació el actor, ¿no? En este caso, el año donde nació el actor está representado por la tabla umai.names y la columna birth year, que se denota acá como n.birthyear, y nuevamente lo casteamos a entero para que podamos realizar las operaciones. Entonces, recapitulando un poco lo que está pasando acá es, por un lado, estoy obteniendo el año actual y a eso le estoy restando el año en el que nació la persona y eso nos devuelve la edad. Así es básicamente como calculamos la edad. Y lo que pasamos acá es la condición que se expresaba en la consigna, que es que la edad del actor sea menor a 75. Entonces, con toda esta sentencia larga, lo que hicimos es, bueno, ahora nos vamos a quedar con los actores cuya edad sea menor a 75 años. La segunda parte es la otra parte de la condición de la consigna, que es que el nombre del actor contenga al nombre John. Entonces, esto lo hacemos, como ya lo hicimos en otras ocasiones, pasando n.primaryname, like, y entre signos de porcentaje, la palabra John, indicando que no importa si viene algo antes o no importa si viene algo después, lo que a nosotros nos importa es que exista la palabra John en el medio o en algún lugar del nombre. Y finalmente, también por un tema de consistencias, vamos a estar removiendo los registros en donde no existen votos. Y por último, lo que vamos a hacer es order by 2 descendiente y nos vamos a quedar con el primer registro. Acá una pequeña aclaración que lo quise implementar para que sepan que también se puede hacer de esta manera. Nosotros usualmente el order by lo hacemos explicitando la columna por la que queremos ordenar. Es decir, en este caso, si nosotros quisiéramos ordenar por votos, haríamos order by num votes descendiente. Pero lo que está bueno que sepamos es que también podemos pasarle al order by el número de la columna por la cual nosotros queremos ordenar. Entonces nosotros tenemos dos columnas. La primera es a.title y la segunda es r.numVotes. Entonces este order by significa lo mismo que escribir order by número de votes, solamente que representado por el número 2, que indica justamente que hay que ordenar por la segunda columna que estamos eligiendo. Eso sería todo por la explicación, pero bueno, vamos a ver si funciona y qué es lo que nos devuelve. Y
observamos que nos devuelve efectivamente un registro, el título, que se llama una película Shooting Stars, y el número de votos es 425. Con esto concluimos la primera parte de ejercitación. Después va a haber más ejercicios para que ustedes puedan hacer por su parte. Y como comentaba, también vamos a estar dando un poco de bibliografía o contenido material para que ustedes revisen y repasen todos estos conceptos en mayor profundidad.